En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Vamos a pedir el día de hoy por las necesidades de Cintia Anel Beltrán Buendía. Asimismo por José Francisco Beltrán Ángeles, que ya está gozando de la plenitud eterna del amor de Dios. Por la salud de Juan Francisco Hernández Ronquillo. También vamos a pedir por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y acción de gracias. Que Dios nuestro Padre los reciba y por intercesión de Santa María de Guadalupe y San Juan Diego, auxilie y conforte a sus familias. Pedimos también por la salud de los miembros del Venerable Cabildo. También vamos a pedir mucho al Señor por todos aquellos hermanos que han sido benefactores tanto de la Basílica como del Cabildo, por sus familias, por sus difuntos. Vamos pues a pedir antes que nada perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, por todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, creador de todas las cosas que ordenaste al ser humano, cumplir con los deberes del trabajo. Concédenos que las labores que ahora iniciamos contribuyan al mejoramiento de esta vida y sirvan por tu bondad a la extensión del reino de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse. La primera lectura que nos habla de lo que significa la verdadera libertad, muy, muy importante. En el Evangelio, pues nos toca a todos, porque al hablar así Jesús, pues obviamente nos toca a todos recibir esta manera de hablar fuerte, pero ante todo es para nuestra salvación. Vamos a escuchar. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías, la prepotencia y los chismes y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como yo lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía
Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. De pie. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Si gustan sentarse. Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros, dicen los maestros de la ley. ¿Qué diremos nosotros? Al hablar así, tocas hasta lo profundo de nuestro ser, porque efectivamente, como dice la primera lectura, tenemos esto que, pues permítanme repetir, pero realmente todos tenemos en mucho de esto: lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, brujerías, enemistades, pleitos, rivalidades, ira, rencillas, divisiones, discordias, envidias, borracheras, orgías, soberbias. Y poquísimo tenemos, desgraciadamente, de lo segundo: generosidad, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, amor. Pero están ahí en nuestro ser, igual que están en los fariseos, en los maestros de la ley, también. No dudo que muchos de ellos precisamente son fariseos, son maestros de la ley, porque en el fondo sentían la necesidad de servir al pueblo, de ayudar al pueblo, de conducirlo
a la verdadera salvación, a la verdadera libertad. No lo dudo, que muchos de ellos precisamente recorren todas esas clases y toda esa manera de servir y demás para ser ese fariseo, para ser ese maestro de la ley, porque algo bueno en su corazón latía, pero que se había petrificado con las soberbias, con las envidias. Ese corazón ya no palpitaba en el amor verdadero, sino en el cumplimiento, solamente porque hay que cumplir, pero sin sentido, sin una verdadera raíz, como dicen los indígenas. Los indígenas era eso lo que tanto estaban fuertemente diciendo en toda su mentalidad, aquello que está bien enraizado, aquello que está bien sostenido, bien fundamentado, y eso significa lo verdadero. Incluso tenían frases nuestros hermanos indígenas, o tienen frases muy hermosas sobre esto. Es ser dueño de un corazón, decían. El rostro de un corazón. Eso significaba ser humano, no ser un Dios, no, ser humano, tener un rostro humano en el corazón ajeno. Era una manera de catalogar a los sabios precisamente. Tener un rostro humano en el corazón ajeno, hacerlo fructificar. Y yo diría más, como dicen ellos también, porque tienen muy fuerte el concepto de la flor, de la flor como algo divino, algo del Señor, hacer florecer un rostro humano en el corazón ajeno. Pero como en el camino de la vida se mete en ese corazón el terror, el temor. Ahí está el punto, hermanos, ahí está el punto, el temor. Y comienza a sentirse débil, y comienza a sentirse que no es posible si no destruyo a los demás. No es posible crecer, no es posible ser yo si no destruyo a los demás. Y es todo, eso es el miedo, en el fondo es el miedo. No vayas a crecer tú más porque me haces sombra y entonces hay que destruirte. No vayas a tener más porque entonces yo no tengo nada y yo no valgo nada, por lo tanto, y entonces hay que destruirte y quitarte todo lo que tienes, etcétera, 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 etcétera. En el fondo, el miedo. De ahí vienen las críticas, de ahí viene todo lo que y acaba la palabra de Dios de decirnos. El miedo que el otro incluso pudiera ser favorito de Dios. Porque casi siempre ponemos esas categorías tontas de nuestra mente al amor de Dios. El amor de Dios no es así. El amor de Dios no es con esas envidias y esos celos y eso destruir al otro, inventándole falsedades, mentiras para que los demás me crean a mí, porque yo soy el poderoso. Yo soy el controlador hasta de la opinión del otro. Puritito miedo. Y lo único que manifestamos así es nuestra pobre y miserable debilidad. ¿Por qué? Porque no estamos fundamentados en Dios. Porque Dios no está en nuestro corazón, sino nosotros mismos. Y como somos tan débiles y como somos tan miserables y mezquinos, por eso causa tanto miedo y tanto terror el otro. Y por eso más hay que destruirlo, sobre todo cuando es alguien que está en nuestro trabajo, en nuestro nivel, hay que destruirlo porque yo tengo que salir. Yo tengo que salir como el mejor, el más astuto, el más inteligente. Y lo único que manifiestas es tu estupidez. Lo único que manifestamos así es nuestra tontería, nuestra falsedad. Y uno se pregunta con este evangelio que hemos escuchado, Jesús, digamos,
odiaba a los fariseos, a los maestros de la ley para hablarles de esa manera? No, claro que no. Al contrario, es para mover ese corazón que se ha vuelto de piedra. Era necesario hablar de esa manera precisamente para mover su corazón y poner en ese corazón al verdadero Dios y Señor que te llama a ser humilde. Humildad no es debilidad, humildad es poner tu corazón en el amor de Dios, y ahí está tu fortaleza, en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te da precisamente esta generosidad, este amor a los demás, esta comprensión a los demás, este cariño a los demás, este servicio a los demás, este entregarte por los demás y a los demás. Se necesita tener mucha fuerza en el amor de Dios, no en nosotros, no en nosotros. Esas son estupideces, perdón la palabra, pero es la verdad. Es en Dios. La fuerza está en Dios, y para ser verdaderamente humildes, ¿cómo se necesita esa fuerza? En el amor de Dios, no en nosotros. Por eso Jesús, cuando muere en la cruz y resucita y se aparece con los discípulos que lo habían negado, lo habían traicionado, habían corrido, estaban encerrados en esa casa, muertos de miedo por los judíos, ahí se aparece Jesús y les dice, lo primero que les dice es: no tengas miedo, porque ahí está el punto, ahí está. Todo lo demás surge de ese terror, de ese miedo, y que te hace a ti pensar que tú eres tu Dios y el Dios de los demás. Cuando un virus que ni vemos te puede matar. No tengas miedo, dice el Señor. Y eso sale desde las entrañas de María Santísima de Guadalupe, cuando Juan Diego está todo angustiado porque está a punto de morir su tío. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? Ahí está nuestra fortaleza. Ahí está nuestra fortaleza. Ella que se ha presentado como madre del verdaderísimo Dios, madre del que está sostenido en nuestro fundamento, enraizado, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, es nuestra madre. ¿Quién contra nosotros? Con razón muchos de estos hermanos que vieron atentar su libertad religiosa gritaban: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, y no les importaba sino manifestar su fe con toda fuerza, con todo valor, porque esa fuerza la tenían en Dios nuestro Señor. No tengas miedo, dice la Santísima Virgen de Guadalupe, la humilde niña de Nazaret, que puso todo su sí en la fuerza de Dios. La humilde niña de Nazaret que le dice al humilde Juan Diego: no tengas miedo. ¿Acaso no soy yo tu fortaleza? ¿Acaso no soy yo tu abogada? ¿Acaso no soy yo tu sombra, tu resguardo? No tengas miedo. ¿Acaso no soy yo tu salud? ¿Acaso no soy yo tu alegría? ¿Sabes dónde te tiene nuestra Santísima Madre de Guadalupe? La Madre de Dios, que cuando se aparece aquí, aparece embarazada con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado seno, ahí en su vientre, en sus entrañas. ¿Sabes dónde te coloca a ti? En el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto. Precisamente ella está poniendo todo tu ser, toda tu persona, nada menos que en Jesucristo nuestro Señor. No tengas miedo. Y en este momento tanto necesitamos de esta palabra, que el Señor toque nuestro corazón, rompa ese corazón de piedra y lo transforme en un corazón que sepa palpitar en el amor, en la misericordia, en la generosidad, en el servicio a los demás.
Ojalá que Dios nos haya hecho la gracia, el milagro de que este corazón que no sabe palpitar, que no sabe ni amar a la persona que lo trae acá adentro, sea un corazón que pueda amar y sea libre para amar a los demás especialmente. Oremos a Dios, que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor. Para que el Señor derrame su espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por sus necesidades de Cintia Anel Beltrán Buendía, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el difunto José Francisco Beltrán Ángeles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la salud de Juan Francisco Hernández Ronquillo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias, que Dios nuestro Padre las reciba, y por la intercesión de Santa María de Guadalupe y San Juan Diego, auxilie y conforte a sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que con tu nombre dominara la creación entera.
y al contemplar la gracia de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Compartan un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, de tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes.
glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que la Virgen Santísima de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas. Que Dios los bendiga.